Hola amigos de YouTube, yo soy Ryder Hudson y hoy veremos un tema muy interesante y es algo de lo que he estado investigando mucho, puesto que me ha llamado mucho la atención. Es sobre una corriente artística que a muchos les puede parecer algo extraña y es sobre el dadaísmo. ¿Qué es? El dadaísmo es un movimiento artístico y literario que surgió durante la Primera Guerra Mundial como una forma ante los cánones estéticos dominantes. Se cree que este movimiento surge en Suiza en 1916. Esta vanguardia se extendió a Europa y llegó a Estados Unidos. Estaba en contra del arte, los códigos y de los valores de su época. La Primera Guerra Mundial y los sistemas establecidos influyó en el arte gráfico, en la música, en la poesía. Se presentó como una ideología o forma de vivir. Tristan Tarza se considera como el creador del dadaísmo. El porqué del nombre no está muy claro. Las dos teorías que me gustaron más fueron dos. Una dice que dada es porque es por el primer sonido, porque es el primer sonido que hace un bebé. La segunda dice que Tristan Tarza abrió un diccionario y buscó una palabra al azar, dando como resultado dada. El movimiento dada en su contenido o temática se caracterizó por protesta continua contra las convenciones de su época, actitud de burla y total humor, se basaba en lo absurdo y en lo carente de valor, medios de expresión irónicos, satíricos, a través del gesto, el escándalo, la provocación, poesías ilógicas o de difícil comprensión. El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, inclinación hacia lo dudoso, rebeldía, destrucción, terrorismo, muerte, nihilismo, lo fantasioso. Promoción por el cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción, el caos, lo imperfecto, la intuición. Manifestaciones contra la belleza, la eternidad, las leyes, la inmovilidad del pensamiento, la pureza de los conceptos abstractos, la razón, lo universal, el sentido, la construcción de lo consciente. Negativo y en contra del modernismo, el expresionismo, cubismo, futurismo y abstraccionismo. Quieren volver a la infancia. Consideran más importante al acto creador que al producto creado. Hablando de la poesía, les diré cómo es que se hace un poema dadaísta según Tristan Tarza. Primero, consigue un periódico, consigue tijeras, recorta las palabras del artículo que quieras, pon las palabras en una bolsa y agítalas suavemente, saca las palabras al azar, de una por una. Al finalizar, copie tal cual las palabras. Usted tendrá un poema que se parecerá a usted. Es un escritor infinitamente original y sensible, hechizante, aunque incomprendido por el vulgo. Otra de las figuras importantes del dadaísmo fue Hugo Bell. Hugo Bell fue un poeta alemán y una de las figuras principales del dadaísmo. Este movimiento nació en Zúrich en el Calvet Voltaire, que él mismo fundó. En 1916, Ball redactó el manifiesto inaugural de la primera velada, donde critica los nacionalismos y la filosofía idealista. También ese año creó el primer poema fonético dadaísta, Karawane. Hay en este escritor un rechazo al uso de la palabra, una rebelión contra el lenguaje mismo, que ya no puede significar nada en un mundo alineado por el capitalismo y la Primera Guerra Mundial. El poeta entonces ya no aspira a comunicar otra cosa que no sea un simple sonido primigenio, que supondrá tanto la destrucción del lenguaje como su salvación, porque en su renuncia al significado, la voz encuentra libertad para expresarse. Y bueno, pues ahora que ya vimos los más importantes, veremos a unos otros. Pues el otro artista que es importante mencionar es a Jean Arp, quien fue uno de los creadores del dadaísmo. Arp combina las técnicas del automatismo y las oníricas en la misma, desarrollando una iconografía de formas orgánicas que se ha dado en llamar escultura biomórfica, en la que se trata de representar lo orgánico como principio formativo de la realidad. Su poesía se incluye dentro del movimiento surrealista. En 1926, Arp se traslada de Médon en París. En 1931 rompe con el movimiento surrealista y funda la abstracción creación, trabajando con el grupo
parisino Abstracción Creación y editando en la revista Tránsito. Y como último representante tenemos a Raymond Dutchman. Él básicamente destacó en la escultura, fue pionero en el arte cinético y el arte ready-made. Este último consistía simplemente en la combinación o disposición arbitraria de objetos de uso cotidianos, tales como un urinario o un portabotellas, que podían convertirse en arte por deseo del artista. Muy bien, pues básicamente esto ha sido, en resumen, el movimiento dadaísta. ¿Qué piensas de él? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Quisiera que me lo hicieras saber en los comentarios. Regálame un like si te ha gustado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otro video.